Misterio de los animales de Australia. Con la llegada de cada amanecer, las sombras de un pasado muy lejano se extienden como un eco por Australia, tierra de eternos misterios. Extraña y remota durante innumerables siglos, aún hoy sigue siendo una tierra casi mística. Una tierra que no se ha visto turbada por la llegada del hombre hasta tiempos muy recientes. Mucho antes de la aparición del hombre, surgieron aquí criaturas que se encontraban entre las más extrañas del planeta, tan diferentes a otros animales que muchos de los primeros exploradores europeos casi no podían creer que fuesen reales. Incluso hoy, 3 siglos después, muchas de las preguntas que se les han planteado a la ciencia siguen sin tener respuesta. A lo largo y ancho de Australia, investigadores y científicos sondean los secretos de esta fauna de variedad infinita. Animales que antaño fueron catalogados como fósiles vivientes han sido identificados y clasificados, haciéndonos comprender mejor sus relaciones evolutivas. Aún así, inevitablemente, sigue habiendo más preguntas que respuestas. Misterios embrujados de tiempos inmemoriales que asombran a todo aquel que contempla el singular espectáculo de la vida en las costas australianas. Misterio de los animales de Australia. Bañada por el Pacífico Sur en la costa este y por el Océano Índico en la oeste, Australia abarca casi 7.800.000 kilómetros cuadrados. Es el continente más pequeño del mundo y la isla más grande. Un laboratorio biológico natural único en el mundo. La ciencia se ha visto confundida por cómo esta isla continente llegó a convertirse en hogar de lo que probablemente sea la mezcla más importante de criaturas que puedan encontrarse en ninguna parte del mundo. Parte de las respuestas se encuentran en la lejanía de Australia, en su separación con el resto del mundo. Separada de las grandes masas continentales, Australia ha evolucionado aislada en el mar durante unos 50 millones de años y por tanto su fauna ha estado relativamente protegida de las influencias provenientes del exterior. Pero el mundo actual no encierra todas las respuestas al pasado de Australia. Debemos remontarnos a tiempos muy distantes en la historia geológica de la Tierra, cuando se unieron los continentes. Los científicos creen que los primeros marsupiales evolucionaron y se desperdigaron en alguna parte de los continentes que hoy conocemos como América, Antártida y Australia. Cuando las masas continentales se separaron, se llevaron con ellos a sus distintas formas de vida. Sin embargo, en América del Sur, los depredadores llegaron con el tiempo a exterminar a un gran número de especies de marsupiales. En la Antártida, el hielo acabó con su existencia. Tan solo en Australia, con una separación que les mantenía a salvo de los competidores, pudieron florecer estas singulares criaturas y hasta la reciente llegada del hombre, evolucionaron en su mayoría sin verse amenazados durante millones de años.
Incluso hoy en día, la población de Australia es de solo 14 millones y medio de habitantes, y dado que una gran parte del interior es tierra poco fértil, los grandes centros cosmopolitas se agrupan en las costas. Un mito común sobre el Down Under, o más abajo, es que pueden verse canguros dando saltos por las calles de Sydney. Pese a ello, es muy frecuente que muchas de estas personas no hayan visto ninguno y quizás nunca lleguen a verlo fuera de un zoo. Los zoos y las reservas son atracciones populares presentes en todo el territorio australiano. Aquí, animales amansados nos proporcionan la posibilidad de contemplar de cerca algunos de los recursos más valiosos del país. La mayoría de los canguros de esta reserva han sido criados como huérfanos, después de que su madre fuese víctima de los coches o de los cazadores. Bajo la atenta mirada de un cuidador, los joeys, como aquí llaman a los canguros pequeños, recibirán todo tipo de cuidados hasta que sean lo bastante mayores como para vivir por su cuenta en el parque. Voy a meterla en una bolsa. Una funda de almohadas sustituye a la bolsa de la madre. Buen chico, así se hace. Siéntate recto, pon las dos manos así, una encima de la otra. Quizás el número 1 en popularidad sea el koala, orgullo de Australia. Justo por encima de tu hombro y hacia la cámara. Arriba la barbilla. Muchas gracias. Muy bien, señorita. Mire hacia mí, por favor. Ahí tiene usted una sonrisa preciosa, sin duda. ¿Qué te parece este, Si se les captura de pequeños, los koalas llegan a aceptar a los humanos. Incluso en su hábitat natural, son más bien poco agresivos si no se les molesta. La vida del koala salvaje gira en torno a los bosques de eucaliptos que se extienden a lo largo del este de Australia. Solo bajan al suelo para cambiar de árbol y, por tanto, el koala pasa la mayor parte del tiempo en las alturas de las ramas. Han desarrollado algunas cualidades altamente especializadas para su vida arbórea. Brazos largos, patas bien almohadilladas y pulgares retráctiles que se agarran como un garfio. Además de servirle como hogar y refugio, los árboles de eucalipto proporcionan al koala su comida básica, cerca de 1 kilo de hojas al día. A pesar del parecido, el llamado oso koala no es ningún tipo de oso, sino un auténtico marsupial. Un animal con bolsa igual que el canguro. Después de nacer, la cría permanecerá en la bolsa de la madre durante unos 6 meses. Cuando tenga fuerza suficiente para abandonar la bolsa, lo hará solo de una forma intermitente y durante unos cuantos meses más viajará a todas partes con su madre, agarrándose a su espalda o a su pecho. El koala ha provocado todo tipo de reacciones a lo largo de los siglos. Un autor escribió: "La expresión del koala siempre me recuerda a una doncella bizantina o a una duquesa viuda, más bien aburrida, bien alimentada y bien criada". Pero muchos aborígenes ven en ellos algo muy distinto. Para ellos, el koala representa la reencarnación de los espíritus de los niños muertos. Un equipo de investigación del Servicio de Parques Nacionales y Fauna de Queensland está estudiando el entorno ecológico y reproductivo del koala en libertad. Su área de estudio abarca apenas 600 acres, en los que normalmente habitan de 30 a 40 koalas. Veo que ha subido más alto. Sí. Muy bien, manos a la obra. Dirigidos por el Dr. Greg Gordon, los investigadores llevan capturando y marcando koalas desde 1971. No es ni mucho menos una tarea sencilla.
Primero tienen que conseguir que bajen, pero a medida que el cauteloso animal trepa más y más, hay que extender el palo para darle alcance. No va a ser nada fácil. Va a caerse justo al lado del estanque. Sí, creo que tienes razón. La experiencia ha enseñado a los científicos que este procedimiento es bastante seguro para el koala, ya que su constitución fuerte y su piel bien almohadillada parecen protegerle de la caída. Eso es. Ahora estás justo debajo de él. Estás justo debajo. Venga, tírale. ¿Te tienes? ¿Ves? No se hace daño. Sobre todo cuando caen de una rama como esa. Ha sido un duro despertar, ¿eh? A pesar de ser dócil por naturaleza, el koala puede resultar agresivo si se siente acosado. La bolsa es una protección frente a sus poderosas garras y sus fuertes mordiscos. Buscado por su piel en las primeras décadas de este siglo, el koala fue perseguido hasta llegar al borde de la extinción. Hoy en día, gracias al gobierno, los koalas están de nuevo a salvo. Sin embargo, recientemente se ha registrado un misterioso descenso en su tasa de natalidad en esta área de Queensland. Al marcar a los animales y estudiarlos a lo largo de un periodo de años, los científicos esperan poder determinar la causa. Mientras tanto, estos exhaustivos exámenes amplían sus conocimientos sobre las formas de crecimiento y sus estados de salud en general. Las etiquetas tienen un código de color que permite identificar fácilmente incluso cuando están en los árboles o a gran altura. Este fue marcado cuando todavía se encontraba en la bolsa de su madre, y ya se saben muchas cosas sobre él. La dentadura es el indicador más fiable de la edad. Este macho tiene apenas 3 años. Ahora vamos a examinar su glándula de pecho. Todos los koalas macho tienen en su pecho una glándula olorosa que rezuma un olor característico. Al rozar esta glándula contra los troncos y las ramas de los árboles, advierte a los demás de su presencia en la zona. Bien, nos pondremos a la sombra, por aquí. Eso me parece muy buena idea. Bueno, muchacho. Eso es, como nuevo. No creo que vuelva a su árbol. Vamos. Está atontado. Momentáneamente desorientado después de salir de la bolsa, este joven koala parece no estar muy seguro de qué hacer ahora. Pero tras unos segundos, se dirige rápidamente al mismo árbol en el que fue capturado. Me ha dejado en evidencia. Es muy listo. Se lo ha tomado muy bien. Lo único que siente el koala es que se encuentra de nuevo a salvo. Pero no se imagina lo mucho que puede ayudar su encuentro de hoy con estos extraños a la hora de esclarecer el futuro de su especie. Puede que el auténtico símbolo de Australia, el canguro, siga resultando hoy día tan fascinante como lo fue cuando los primeros especímenes con vida llegaron a Inglaterra en los años 70. Un panfleto que anunciaba el acontecimiento proclamaba que enumerar sus extraordinarias cualidades excedería los límites comunes de un comunicado público. Ahora, casi 2 décadas más tarde, esta curiosa película no muestra una de sus cualidades más extraordinarias. Después de un periodo de gestación de cerca de un mes, este canguro rojo se prepara para dar a luz. A pesar de que ahora los científicos conocen ya la biología del parto marsupial, no por ello deja de ser un espectáculo impresionante. Todos los marsupiales nacen en un estado semidesarrollado, y su crecimiento deberá completarse en el interior de la bolsa. Sin defensas y ciego, el diminuto recién nacido deberá abrirse paso entre su gruesa piel hasta llegar a la bolsa sin la menor ayuda por parte de la madre. Si no consigue llegar, morirá.
Una vez en el interior de la bolsa, y guiado tan solo por su sentido del olfato, el recién nacido encuentra uno de los pezones de la madre. Ahí permanecerá mamando durante más de 6 meses. La cría ya tiene fuerza suficiente para abandonar la bolsa de forma intermitente, pero incluso cuando ya es lo bastante mayor como para pastar solo, regresará a la bolsa para refugiarse durante unos cuantos meses más. Dada su asombrosa capacidad de adaptación, algunos canguros se encuentran igual de cómodos en los árboles que otros dando saltos por terreno rocoso. Hay unas 50 especies de canguros en Australia. Sus tamaños oscilan desde 2 metros de altura hasta el de una rata de campo, pero todos ellos tienen una característica en común, y es que saltan. Pese a que puede llegar a pesar hasta 90 kilos, el canguro es la viva imagen de la fragilidad cuando levanta el vuelo. Puede alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora y recorrer hasta más de 8 metros en un solo salto. Recientemente, los científicos se han visto asombrados al descubrir que a determinadas velocidades el canguro llega a consumir menos oxígeno a medida que aumenta su velocidad. Vieron que, al igual que un muelle, los músculos almacenan energía que el animal utiliza sin esfuerzo cuando vuelve a dar una batida. A pesar de que el canguro es sin duda el marsupial más famoso, Australia tiene más de 150 especies de animales con bolsa. El demonio de Tasmania, con su aspecto tan feroz, es de los pocos que se alimenta exclusivamente de carne. Uno se imagina la cara de los primeros exploradores al ver a un animal con bolsa volar por los aires. Estos possums o ardillas voladoras no vuelan de verdad como los pájaros, pero su membrana en forma de cometa les permite planear a lo largo de distancias de 35 metros o más. Solo en pequeñas zonas del oeste de Australia puede uno encontrar al numbat o ratón murciélago, un pequeño y dócil marsupial que ahora se encuentra extinguido en otras partes del país. Con sus garras afiladas, el numbat escarba en busca de termitas, su alimento básico. Su lengua larga, sinuosa y pegajosa puede capturar a cientos de insectos al día. Con sus inconfundibles rayas blancas y su cola aplanada, el numbat es el marsupial más bonito de Australia. Las majestuosas Blue Mountains se levantan a 60 kilómetros de Sydney. Aquí, bajo la niebla de color azul intenso que le dio el nombre a estas montañas, abundan las áreas de fauna primitiva. Cobijado entre las colinas, una antigua finca llamada Yengo se extiende a lo largo de 25 acres. En los últimos años ha sido una reserva privada dedicada a la cría de animales en peligro de extinción. Pesa muchísimo, te lo aseguro.
El dueño, un hombre de negocios llamado Peter Pigot, es uno de los conservacionistas más importantes de Australia. Junto a su mujer y su hijo, están trasladando a un Numbat herido en una pelea a un lugar más seguro. Ven aquí. Vamos. Buena pierna para darle un mordisco. La fauna salvaje siempre ha ocupado un lugar muy especial en mi vida, pero no siempre he sido un conservacionista. Cuando era un niño, tenía 5 años. El éxito de Pigot con la cría de los Numbat es algo sensacional. Mejor que en cualquier zoo. Y es debido a la dedicación a la hora de crear un entorno lo más natural posible dentro del cautiverio, en las que mataban a cientos de canguros en un solo día. Pero mientras a los 8 años no podía empuñar un rifle, a los 9 sí que pude. Recuerdo que maté un canguro en la finca de un pariente y vi a ese animal morir. Y entonces me hice una pregunta a mí mismo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Creo que en una mente tan joven aquello se quedó grabado. La primera oportunidad que tuve para hacer algo realmente constructivo en el área de la conservación fue el redescubrimiento de un wallaby que creíamos que estaba extinguido. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué tenemos que conservar a los animales salvajes? ¿No son más importantes las personas que los animales? Nosotros formamos parte de un proceso evolutivo de 600 millones de años. Y supongo que una de las grandes características que diferencian a los hombres de los animales es nuestro sentido y la apreciación por la estética, nuestro amor por la literatura, por el arte, la poesía o la propia naturaleza. A menudo pienso que si perdemos esto, estaríamos olvidándonos del mundo que nos rodea. Podríamos despertarnos una mañana y descubrir que somos nosotros los que estamos en peligro de extinción. El wallaby parma es un canguro de solo 35 centímetros de alto. Abundaba en número hasta que los primeros colonos destruyeron su hábitat. Aunque se pensó que se había extinguido, una pequeña colonia fue descubierta en 1965. Empezando con tan solo 18 animales, Pigot ha incrementado la población hasta tener más de 200 de 10 años. Con sus cielos encendidos por los colores, a Australia la llaman la gran tierra de los pájaros. Hay más de 300 especies que habitan en sus costas. Uno de los pájaros más característicos de Australia, el ave del bosque eucalipto, es un ingeniero prodigioso. Para incubar sus huevos en un entorno hostil, generalmente seco y expuesto a bruscos cambios de temperatura, construyen montículos de hasta 5 metros de diámetro y más de 1 metro de altura. Trabajando en equipo, un macho y una hembra han dispuesto un lecho de hojas y ramas húmedas. Para sellar la humedad y el calor del compuesto en fermentación, cubren el montículo de arena. La propia recámara que contiene los huevos se encuentra en el centro del montículo. Empezando en la primavera y continuando durante 3 o 4 meses más, la hembra acudirá aquí más o menos una vez a la semana para poner un solo huevo. Las zonas pobladas de eucalipto se caracterizan por unas bruscas fluctuaciones de la temperatura entre el día y la noche. Pero la recámara que contiene los huevos deberá permanecer a una temperatura casi constante de 33 grados. Una vez que la hembra ha puesto el huevo, dejará el cuidado del montículo en manos de su pareja. Para determinar la temperatura, sondea la arena. Dispone de una glándula sensitiva en su pico o en su lengua que le da la temperatura con la misma exactitud que un termómetro. Regular la temperatura a base de retirar arena para liberar calor o añadirla para conservarlo supone un trabajo casi constante para el ave. Una tarea agotadora a la que se dedica hasta durante 9 meses al año.
会有一只小鸟穿透厚厚的土层，外出游历，从此再也见不到双亲。森林深处，不时萦绕令人 Casi cada 2 meses, un polluelo se abrirá paso a través del suelo y seguirá su camino sin volver a ver a sus padres nunca más. Desde las profundidades del bosque nos llega el eco de un sonido memorable, el pájaro lira, maestro del mimetismo vocal. Con una variedad aparentemente infinita, el repertorio del pájaro lira incluye las llamadas de otros pájaros, así como sonidos humanos. El ritual del apareamiento queda adornado por el deslumbrante despliegue de la inmensa cola en forma de abanico. En Australia Central, las fuertes lluvias han inundado el desierto. Pero las tormentas son escasas y dan lugar a una vida muy corta en esta tierra, hostil y árida. Mientras que las capas de arcilla comienzan a secarse, esta rana almacena agua nos demuestra su asombroso grado de adaptación. Después de aumentar su peso en más de un 50% con el agua que ha absorbido a través de su piel, la rana penetra en la arcilla blanda y hasta alcanzar casi 1 metro de profundidad. Una vez bajo tierra, entrará en un estado de hibernación. Fundamentalmente, su vida activa ha terminado hasta que las lluvias vuelvan a visitar el desierto. Envuelta en una bolsa de piel muerta que se asemeja a un capullo, la rana permanecerá en su recámara bajo tierra, ahora ya seca y dura. En épocas de sequía, se sabe que estas asombrosas criaturas han llegado a permanecer encerradas 2 años o más. Solo cuando por fin llegan las lluvias y la tierra empieza a reblandecerse, la rana podrá comenzar a emerger. Debe aparearse rápidamente, de forma que sus crías se desarrollen a tiempo para almacenar su propia reserva de agua y enterrarse hasta la llegada de las siguientes lluvias. En 1972 tuvo lugar un gran acontecimiento en los bosques del sureste de Queensland. Desde aquel entonces, un extraño animal único en el mundo ha estado haciendo historia. El primer hecho destacable que por fin pudo probar su existencia. Los australianos siempre habían creído que en su país no existía nada parecido a una rana que viviese en el agua. Desde el momento del primer descubrimiento, los ejemplares capturados han sido enviados al Departamento de Zoología de Adelaida para que los estudiase Michael Tiller, uno de los principales expertos en ranas del país. Al pasar sus horas diurnas bajo las rocas, estas ranas son las más sensibles a la luz y las más tímidas que Tiller ha visto en su vida. La única forma que ha encontrado para poder observarlas con éxito ha sido sacándolas de su pequeño aquarium normal. En un tanque especialmente diseñado con espejos trucados, las ranas no se percatan de la presencia de Tyler, dado que muchas de ellas han muerto en cautividad y durante años no han estado en libertad. Solo quedan estas 2 para desentrañar los misterios de uno de los comportamientos animales más atípicos que se conocen. A pesar de que esta caída libre resulta curiosa y no tiene explicación, es la reproducción de este animal lo que ha dejado sin habla al mundo entero. Lo que resulta realmente atípico en la rana camada gástrica es el hecho de que lleva a sus crías en el estómago. Mediante la sobreimpresión de una radiografía, un artista ha concebido el proceso de crecimiento de unos 12 renacuajos. A las 8 semanas, el estómago de la hembra ha dado completamente de sí, albergando a ranas totalmente desarrolladas, listas para nacer.
La madre abre la boca y dilata el estómago. Y así los bebés van saliendo del estómago 1 o 2 cada vez, para quedarse más tarde sentados sobre su lengua. Y se quedan ahí mirando a su alrededor, fijándose en el exterior, y entonces, muy lentamente, saltan fuera. La foto que hizo Tyler de un parto ha merecido los titulares de todos los periódicos del mundo. Estamos ante un animal que puede eliminar los ácidos que produce el estómago. Somos conscientes de que esa sería una forma totalmente nueva de tratar a personas que pudiesen tener que aprender a sacar provecho de tal ventaja. Por ejemplo, en el tratamiento para úlceras pépticas, sería muy útil poder eliminar por completo la secreción de ácidos gástricos durante cierto periodo de tiempo. Reconozco que hay un camino muy largo entre lo que hemos logrado hasta ahora y la más remota posibilidad de hacerlo realidad. Pero hace unos años nadie pensaba que fuese posible la existencia de esta rana en este hábitat. Y teniendo eso en cuenta, no creo que sea demasiado descabellado tener la esperanza de que pueda tener alguna aplicación clínica. En el mundo de los reptiles, Australia destaca como el continente con mayor proporción de serpientes venenosas. La víbora de la muerte es una de las serpientes más venenosas del país. Sin tratamiento, la mitad de sus víctimas humanas morirían. Al igual que todas las serpientes, la víbora de la muerte se alimenta básicamente de animales pequeños, como lagartos. Su ataque no es tímido ni agresivo, ya que en el fondo se basa en un extraordinario instrumento que atrae los estincos que se encuentran a su alcance. La serpiente ondea la punta de la cola como un cebo para después tumbarse en silencio a esperar. Atraído por lo que parece un insecto revoloteando, el estinco se acerca. El veneno, 5 veces más potente que la de su pariente la coca rey, paraliza los músculos que controlan la respiración y la víctima muere por asfixia. El Parque de Reptiles de Australia fue fundado por Eric Worrell, que lleva trabajando con serpientes más de 50 años. Los extranjeros, cuando piensan en los animales australianos, siempre se imaginan a koalas o a canguros. No piensan en nuestras serpientes ni en el resto de nuestros reptiles. Tenemos los reptiles más mortíferos del mundo. Robin Worrell es una experta en tratar con serpientes. Gracias a una cuidadosa concentración y a sus habilidades, solo ha sufrido una mordedura en 10 años. Aunque su demostración es atraer a muchedumbres de curiosos, el objetivo primordial de su trabajo está encuadrado dentro del ámbito de la ciencia y de la medicina. Aquí estoy con una serpiente tigre del interior. Probablemente hay unas 7 u 8 clases distintas de serpientes tigre en Australia. Esta es la tercera más mortífera que tenemos. Lo que estoy haciendo en realidad es atraer a la serpiente para que muerda la goma. Los colmillos penetran en la goma y el veneno se va acumulando en el fondo de la cubeta. Generalmente, los venenos recolectados en el parque son de un valor incalculable para los laboratorios que elaboran antídotos contra mordeduras de serpientes. El trabajo que realizamos aquí es vital, ya que se ha estimado que salvamos una vida al día de morir por mordedura de serpiente. Eso es durante la temporada activa de las serpientes, que es, digamos, de septiembre a abril. Creo que eso supone que esta organización ha logrado salvar alrededor de 20.000 vidas, más o menos, desde su fundación. Gracias al trabajo de los Worrell, ahora ya existen antídotos contra todas las serpientes venenosas de Australia. Además de las serpientes, los reptiles de Australia comprenden también unas 400 especies de lagartos. Ante la falta de veneno para protegerse de los depredadores, dependen de un impresionante despliegue de defensas y de su fanfarronería. Con un aspecto más parecido a las criaturas de la era de los dinosaurios, el diablo espinoso pertenece al grupo de los llamados justamente lagartos dragón.
Aunque en realidad sea un lagarto regordete que se alimenta a base de hormigas, el diablo espinoso habita a lo largo de las áridas regiones central y oeste de Australia. Pero quizás su adaptación más notable haya sido la de su abrigo de espinas, una barricada de púas que sirve de advertencia a todo aquel que se acerque. Los lagartos abundan en toda Australia. El más famoso y quizá el más espectacular merodea por los bosques de las calurosas regiones del norte. Si no se le molesta, el lagarto con cuello de escarola parece bastante inofensivo, pero ante un ataque del enemigo se comporta como un gran fanfarrón. Si todo lo demás le falla, solo tendrá que emprender una huida precipitada. El campo de acción de estos dos naturalistas es la gama completa de animales salvajes de Australia. Juntos se les conoce como Mantis with Live Films. Por separado son el australiano Jim Fraser y su compañera nacida en Inglaterra, Dance Clyde. Durante los últimos 12 años se han especializado en filmar comportamientos que a simple vista nos pasan desapercibidos. Hoy, el objetivo de su búsqueda es una de las hormigas más temibles de la Tierra. Ah, sí. Ya están saliendo del hormiguero. Esto está arrastrando algo hacia el hormiguero. ¿Qué es? Parece un trocito de comida. ¿Comida o...? Desperdicios. No sé qué es lo que se lleva. Con cerca de 2,5 centímetros de largo, la hormiga bulldog da unos picotazos potentes y dolorosos. Pero para filmar su comportamiento, Jim y Dance deberán capturar a la colonia entera. Puede que a unas 400 en total. Me ha picado. Son muy fuertes. Esto me va a hacer pasar un mal rato. Primero, hay que capturar las hormigas recolectoras de la superficie. Solo entonces podrán Jim y Dance escarbar en el hormiguero, que puede tener hasta 1 metro de profundidad. Incluso hay que sacar las larvas para que la secuencia de Jim esté completa. Es increíble la cantidad de ruido que hacen, ¿verdad? Sí, Todas correteando. así. Hasta se puede ver cómo sacan el aguijón e intentan tocar el cristal. Se están metiendo entre las ranuras. Fíjate en esa de aquí. Fíjate en el aguijón. No están muy contentas, ¿verdad? Bueno, si me levantasen a mí la casa por los aires, yo tampoco estaría muy contento. Jim, yo creo que aunque ahora estén un poco asustadas, en cuanto la reina se acomode en una de las recámaras, se tranquilizarán. Sí, ya están empezando a tranquilizarse. No están tan frenéticas como antes. No, es verdad. Bueno, algunas ya han encontrado las larvas y las crisálidas ahí abajo. Pasarán 3 o 4 días antes de que las hormigas se hayan asentado lo suficiente para que Jim empiece a filmar. Trabajé en el Museo Australiano durante unos 7 años. Y en ese tiempo aprendí a cómo manipular el entorno. Es decir, a crear biogramas en miniatura. Y me pareció que lo más natural era combinar la fotografía con la filmación de pequeños animales. La vida de la colonia se centra en torno a una reina cuya función primordial es poner huevos. Puede poner un mínimo de 1 al día o un máximo de 2 por hora.
Utilizando sus afiladas mandíbulas, recoge suavemente el huevo y busca un lugar seguro donde dejarlo. Debe tener cuidado de que las voraces larvas en desarrollo no se lo roben como alimento. Pero efectivamente es la larva quien sale ganando esta vez. Para completar su desarrollo y convertirse en hormigas adultas, las larvas se encerrarán a sí mismas en un capullo que tejen envolviendo los restos del suelo con un hilo de seda. Una vez acostumbradas a su entorno artificial, las hormigas continúan con su rutina. Como un intruso en su silencioso mundo en miniatura, Jim Fraser se siente un privilegiado por haber presenciado comportamientos poco conocidos de una de las hormigas más primitivas de la Tierra. Los millones de años de aislamiento de Australia han protegido a un grupo de animales que actualmente no tienen ningún pariente con vida en la Tierra. Aunan características tanto de los reptiles primitivos como de los primeros mamíferos y por ello nos ofrecen una pista de cómo pudieron evolucionar los mamíferos más modernos. Uno de estos mamíferos que pone huevos o monotremas es la equidna. Esta criatura, pequeña y poco agresiva, tiene tan solo una boquita en la punta de su morro puntiagudo y no tiene dientes. En su búsqueda diaria de hormigas, depende únicamente de su lengua larga y pegajosa como medio para conseguir comida. Las únicas defensas de la equidna, aunque muy efectivas, son las espinas afiladas como agujas y su habilidad para desaparecer de vista ante un peligro inminente. Escarbando con rapidez en la tierra dura, la potente equidna puede desaparecer en cuestión de minutos. Lo único que quedará al descubierto será un escudo casi impenetrable. La equidna lleva un solo huevo correoso en una bolsa que se forma en su abdomen al comienzo de la temporada de cría. El diminuto bebé se cobija en la bolsa durante 2 meses. Por definición, un mamífero es un animal peludo y de sangre caliente que da de mamar a sus crías. La equidna cumple todos los requisitos, pero conserva la cualidad de poner huevos, tan característica de los reptiles. Cuándo y por qué el resto de los mamíferos dejó de poner huevos y comenzó a dar a luz a sus crías, sigue siendo un acertijo de la evolución aún por resolver. En los arroyos, lagos y ríos del este de Australia se encuentra el único pariente con vida de la equidna. Si bien por fuera no se parece en lo más mínimo, sí comparte sus características de reptil, incluida la puesta de huevos. A pesar de que a menudo se le llama el ornitorrinco de pico de pato, su pico es en realidad blando, flexible y como de goma, bastante distinto al del pato. Lleno de nervios muy sensibles, es una adaptación especializada para detectar las larvas de insectos y cangrejos de río, de los que se alimenta. Al no tener dientes, los adultos machacan su comida entre 2 placas huesudas que tienen en la mandíbula.
Dado que el ornitorrinco pasa la mayor parte de su tiempo escondido en su madriguera, se conoce muy poco sobre su ciclo de vida. El ornitorrinco es tan distinto al resto de los animales que se pensó que era un fraude cuando fue descubierto a finales del siglo XVIII. Los profanos en la materia siguen mirando con intriga un animal que parece ser en parte mamífero, en parte reptil y en parte pájaro. Al principio se le empezó a llamar paradoja. Tal es la paradoja que representa el ornitorrinco, que casi 2 siglos más tarde sigue siendo una criatura envuelta en misterio. Una de las razones por las que se conocen tan pocas cosas sobre el ornitorrinco es lo extremadamente difícil que resulta mantenerlo en cautividad. Uno de los naturalistas más importantes de Australia, David Flay, lleva estudiando al ornitorrinco cerca de 50 años. Actualmente, en su reserva de fauna de Queensland, los visitantes disfrutan de la exótica fauna australiana, pero la mayoría vienen a ver al ornitorrinco. Bien, ahora está metido en su rutina de todos los días. Sale a comer y a nadar y cuando ya se encuentra satisfecho, que será dentro de 10 horas, justo al caer la noche, vuelve a meterse en estos túneles, se acurruca y se duerme. Han pasado casi 40 años desde que Flay saltase a la fama mundial como la primera persona capaz de criar un ornitorrinco en cautividad. Todo comenzó en 1943 con una pareja llamada Jack y Jill. Capturados en su entorno salvaje, se adaptaron muy bien al cautiverio y pasaron a ser inusualmente dóciles. Poco después del proceso de apareamiento, Jill dejó de comer y desapareció en su nido madriguera. Flay sospechó que debía estar a punto de poner los huevos. Fue apenas 8 semanas antes de lo previsto. Los datos que teníamos en aquella época indicaban que a las 8 semanas una cría debía ser capaz de salir de la madriguera y nadar. Así que corrimos el riesgo de abrir el túnel en aquel momento y al mirar me dio la sensación de que lo estábamos haciendo mal. Y al final resultó que efectivamente lo estábamos haciendo mal. Descubrimos que había tenido una sola cría, gordita, bonita y con buen aspecto, pero estaba ciega e indefensa y evidentemente no podía ni nadar ni andar. Habíamos abierto el túnel demasiado pronto. Así que dejamos que las cosas siguieran su curso y nos limitamos a observar. Pasaron unas 16 semanas hasta que volvimos a abrir el túnel. La cría estaba viva y en buen estado. Fue un alivio tremendo. Bueno, transmitimos la noticia a todo el mundo y se publicó en Nueva York y en Londres. El ornitorrinco es un animal fabuloso. Siempre ha atraído mucho la atención. Hacia los años 30 se consideraba algo imposible que sobreviviesen en cautiverio más de un par de días. Después de tantos años de esfuerzo, vivimos una emoción tremenda. Aquel día izamos la bandera. 40年过去了，连富利也不打算再饲养鸭嘴兽。 在来自昆士兰大学助理的协助下，卡利克博士 4 décadas más tarde, ni siquiera Flay ha conseguido volver a criar a un ornitorrinco. 他从1972年开始研究这些动物的生态。 不起眼的渔网沿着岸边。 Junto a sus ayudantes de la Universidad de Queensland, el doctor Frank Carrick trabaja al anochecer y al amanecer, cuando el ornitorrinco está en plena actividad. 这些网子虽然经过精心设计，动物可以 Lleva estudiando la ecología de este animal desde 1972. Con el agua tan alta como hoy encontraremos menos obstáculos. A ver si hay suerte. En una buena noche pueden llegar a capturar hasta 6, pero en una mala noche pueden regresar a casa con las manos vacías.
Han tendido una red de pescar sin plomos, en paralelo al banco de tierra. Los científicos comprueban la red a intervalos regulares, guiados por una luz que les alumbra desde la orilla. A pesar de que la red está diseñada de forma que pueda salir a la superficie, siempre existe el riesgo de que se quede enredado. Sí, se ha hundido un poco. Ve a sacarle de ahí. Bien, ahora suelta un poco. Aquí está. ¡Qué monada! Sácale de ahí. Vamos a subirle al bote. Este también es macho. Hay que manejar al ornitorrinco con sumo cuidado, ya que dispone de unos espolones peligrosos en sus patas traseras. Los científicos especulan con la posibilidad de que los machos utilicen los espolones en la lucha por las hembras en la temporada de apareamiento. ¿Tienes la caja? Métele dentro. Vas adentro, amigo. Bendito seas. Eso es. Adentro. Buen chico. ¿Está bien? Vamos a echarle un buen vistazo. Una vez que el animal está ligeramente sedado, el Dr. Carrick puede iniciar su examen sin peligro. Aunque el ornitorrinco data de millones de años, sus datos ecológicos se han obtenido solo en la última década y, por tanto, hasta los datos más básicos de peso y medidas tienen un valor incalculable. 2000, 2100... Creo sinceramente, sin ningún tipo de dudas, que el ornitorrinco es uno de los animales de toda la fauna australiana cuya información resulta más crucial. Tanto por el interés de comprobar cómo evolucionaron los mamíferos modernos, como para ayudarnos a asegurar de una forma más racional la existencia del ornitorrinco en el futuro, tal y como ha sucedido desde hace millones de años. Otra vez empieza a llover. Gracias, Jeff. Muy bien, amigo. No te vas ni a enterar. El nivel de hormonas en la sangre ayuda a los científicos a determinar cuándo y con qué frecuencia desarrolla el ornitorrinco una actividad sexual. En cualquier estudio de animales salvajes, muchos de los descubrimientos más importantes proceden de los animales capturados a los que después se les ha hecho un seguimiento. Gracias a que muchos ornitorrincos permanecen cerca de su hogar, Carrick espera volver a capturar a este animal que lleva una banda metálica que lo identifica con el número 89. Esto es un regalo. Ahora, marcado e identificado por sus captores, el número 89 está listo para volver a su madriguera, a sus costumbres secretas. ¿Quieres que te acompañemos? No, ya lo suelto yo. Es una tontería que nos mojemos todos. Con la oleada de investigación científica en Australia en las 2 últimas décadas, se ha descubierto un fascinante cuadro de vida animal. Al contrario que los perplejos exploradores de antaño, que solo veían en Australia un siniestro mundo de animales de aspecto imposible, los científicos de hoy en día comprenden cómo el aislamiento y la geografía han ayudado a modelar la evolución de la fauna australiana. Pero aún quedan muchos misterios por resolver. Preguntas de un pasado muy lejano siguen resonando como un eco a lo largo de esta tierra remota y exótica. Quizás algún día, algún animalito con cierta banda metálica pueda ayudar a desentrañar algunos de los eternos secretos de Australia. Una tierra de la que el tiempo parecía haberse olvidado.